Nos vinimos a los 80 años de Feri Álvarez y nos encontramos con un cordobés que ha andado por muchísimas, pero muchísimas regiones, pero principalmente arrancando de Córdoba, de Río Cuarto. Gumersindo, primero presidente de la Rural de Río Cuarto con 34 años. Así es, 34, 35 años tuve el honor de presidir una rural tan importante como es la nuestra, que siempre ha estado comprometida con la defensa de los intereses de los productores agropecuarios, pero jamás dejó de tener en mira que por encima de esos propios intereses están los intereses del país. Por eso siempre ha luchado y lucha por contribuir para con la Argentina y que por supuesto eso implique contribuir con el sector, pero contribuir con el conjunto de la sociedad. Le diste un tranco para atrás, dejaste la rural y te dedicaste como dirigente agropecuario a buscar en la política algo que representase a todos los productores. Más que eso fue de esta forma. Yo siempre observaba que había una crítica permanente sobre la rural, que no hacen nada. Sobre la política, no, sobre la política y sobre los políticos. Entonces un día dije, muchachos, a todos mis amigos que me acompañaron, le dije, mire, yo no voy a actuar más en la dirigencia agropecuaria, voy a actuar en la política. Creo que no corresponde ser dirigente agropecuario y plantear desde eso la política, no. Me parece que tengo que tomar el camino de la participación política, porque creo que en la democracia, si yo no estoy de acuerdo con una idea política o no estoy de acuerdo con determinados dirigentes políticos, no hay otra manera que sustituirlo con la adhesión de la gente. Es decir, que la idea que yo no comparto, si mi idea tiene más valor para la gente, triunfará. Si no, habrá que respetar la idea de la mayoría. Y si las formas de proceder de algunos dirigentes, con los que uno no está de acuerdo en ese proceder, yo compito y la gente lo valora como que la forma de proceder de uno es superadora de la forma de proceder de los demás, la gente nos apoyará. Y si no, habrá que valorar y reconocer que estamos equivocados en la apreciación. Entonces dije, hay que comprometerse, porque la crítica sin compromiso, yo no soy de los que la respeto mucho. Yo respeto el que critica pero que se compromete. Y empecé a actuar en política. Y muchas veces lo he expresado, y sé que en las múltiples reuniones que he tenido en el ámbito de mi provincia y en distintos ámbitos de la Argentina, creo que siempre fui bien interpretado. Porque yo traté de transmitir un mensaje para quienes proveníamos de las instituciones intermedias o quienes proveníamos de la sociedad o quienes provinieran de la sociedad, que uno pueda actuar en política y tiene posibilidades en el desempeño de la política. Porque muchos de mis amigos, que sé que me quieren bien, me decían, vos no sos un político profesional, vos sos un abogado y un escribano con vocación de producción agropecuaria, con tus establecimientos agropecuarios, pero vos no sos un político profesional. Y yo a los 40 años 40 y pico, decidí actuar en política. Entonces ellos me decían, no va a funcionar la cosa. Y yo daba el ejemplo, pero reitero que para que no se malinterprete. No lo daba como una forma de que alguien dijera, mirá Alonso lo que logró, no era ese el propósito. Yo decía, mire, yo no tenía antecedentes en la política. Un día me dispuse a participé. La gente me eligió diputado provincial, mi primera responsabilidad. Se me designó, no me eligió la gente, pero se me designó como la máxima autoridad de la Argentina en el sector agropecuario. Posteriormente, competí por ser legislador de la provincia cuando se reforma la Constitución en Córdoba. La gente me eligió. Pasé a ser la máxima autoridad de la provincia en materia agropecuaria por pedido del gobernador en aquel entonces. Luego competimos y se me honró y se me distinguió proponiéndoseme que fuera diputado nacional y lo fui del 2003 al 2007 y del 2009 al 2013. Esto lo he expresado muchas veces, de ninguna manera, para que nadie suponga como que esto tiene algún significado. No lo tiene en el sentido de tratar de transmitir que en la democracia lo que uno no comparte hay que confrontarlo participando y sometiéndose a la decisión de la gente. Yo lo hice. Yo no sé si las funciones que desempeñé, las desempeñé muy bien, regular o mal. Eso lo juzgan los demás. Lo que yo sí sé, que puse todo lo que estaba a mi alcance para que en esas funciones las cosas salieran lo mejor posible. Eso lo puse siempre, lo máximo, no puse más porque no tenía más. Pero la valoración la hacen los demás, no la hace uno mismo. Gumersindo, hablabas de las responsabilidades, de las oportunidades
y de cómo uno se tiene que plantear en la vida para cada una de las cosas que tiene que hacer. A mí lo que me gusta es preguntar. Con todo gusto. Y siempre me gusta primero escuchar para ver cuáles son los pergaminos de cada uno, para después empezar a interrogar qué piensa de cada una de las cosas que le pasa a la Argentina. Y en este caso, a mí porque me gusta el sector agrícola ganadero. Y me gusta hacer tal vez algún ping-pong de preguntas y Con respuestas. todo gusto. ¿Fue la década más nefasta para la agropecuaria y la ganadera la que vivimos con Cristina Fernández de Kirchner? Sin duda que fue una década muy difícil. Pero yo tengo un concepto. De la misma manera que respeto el pensamiento, yo pregunto si fue nefasta o no. Fue muy difícil. Creo que generó muchísimos inconvenientes. Pero yo planteo las cosas de esta forma. Lo hago como modo de contribuir para la Argentina. Yo digo, no se puede generalizar. Creo que hay que valorar las cosas de manera independiente. Hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que lógicamente fueron absolutamente desfavorables. Para el sector agropecuario argentino, fueron unos varios años en el tema agrícola espectaculares, lo conocemos todos. Fue el mundo, no la Argentina. No fueron medidas de la Argentina que generaron esa espectacularidad en el tema de la producción agrícola. Fue el mundo, ¿no es cierto? Yo decía, el mundo conspira a favor de la Argentina. Me recuerdo que me invitaron en la Bolsa de Cereales en Buenos Aires a dar una charla y cuando lo dije la gente me miraba y había un muy buen auditorio. Sí, le digo, estoy convencido de eso. El mundo conspira en favor de la Argentina. El mundo demanda alimentos, por eso el valor de los commodities que hoy tenemos, y nosotros tenemos una condición extraordinaria para producir esos alimentos. Conspiraba en favor nuestro. Lógicamente, cuando esa realidad cambió, no hubo el buen criterio en el gobierno, y en eso estuvieron absolutamente equivocados en el tema agrícola. Estamos hablando de decir, las retenciones son instrumentos coyunturales y transitorios. Cuando hay una superrenta, así lo aplicaron los países en los distintos países del mundo, cuando hay una superrenta agrícola, la retención. Cuando esa superrenta agrícola se reduce, una cosa es la soja de $600, otra cosa es la soja de 330, ¿no es cierto? Cuando desaparece, el instrumento se utilizó a favor del Estado en un momento y en otro momento hay que utilizarlo a favor del productor. No tiene que haber retenciones. Eso fue Y en lo ganadero, no tiene calificativo, porque de 60 millones bajamos a 50, el desmantelamiento de rodeos, tristemente, que todos conocemos que ocurrió, de exportar 750.000 toneladas, 800.000 toneladas anuales en el mundo. Hoy estamos con 230, 240.000 toneladas el año pasado, ¿no es cierto? Creo que ese va a terminar siendo el resultado final. Detrás de Paraguay, detrás de Uruguay, una cosa realmente inconcebible, inadmisible e inaceptable. La consecuencia de la política de cercenamiento de los derechos, con los ROE, con el control en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y sin duda, en mi juicio, la calificación es de que hubo equívocos importantes, que hubo una posición dogmática contra el sector agropecuario argentino, que siempre contribuye para el país y que, bueno, el gobierno, sobre todo en los últimos años del gobierno del kirchnerismo, en vez de tomarlo al sector para que lo ayudara al país, lo complicaron al sector para que el país se perjudicara. Y hoy, vuelvo a decirlo, nuevamente el sector agropecuario argentino va a colaborar en una situación difícil de la Argentina de hoy, difícil, y que todos anhelamos que el nuevo gobierno acierte en sus decisiones, como a mi juicio en muchas de ellas va acertando, pero que hay situaciones complejas, que hay situaciones difíciles como la inflación, como la pérdida del poder adquisitivo del salario, como muchos otros aspectos que lo están. La actualización de los servicios que durante 10, 12 años no se hizo nada en ese sentido, bueno, ponerlos en orden demanda reacciones que son entendibles. Pero también es entendible que hay que acomodarlo, porque esto, si uno deja pasar, en algún momento todo se resiente y todo complica. Entonces, creo yo que hoy el sector agropecuario, con la eliminación de las retenciones, con la reducción de la retención para la soja, con la eliminación de todas las limitaciones administrativas que tiene que ver con los ROEs que ya fueron, ¿no es cierto?, y otras medidas, me parece, con la dificultad que el tambo tiene, que habrá que encontrar una salida o buscar un equilibrio con el sector de la producción porcina, que hay que buscárselo. Me parece que el sector le va a aportar al país algo importante. Y yo digo esto, para que no haya equívocos. Supongamos 100 millones de toneladas. No importa si son 98 o 102, es un ejemplo, 100 millones.
$330 la soja, 140, 150 dólares el maíz, para tomar los dos ejemplos principales. Promedio, cerca de 200 o 190. 100 millones, sé que no son 100 de soja y de maíz porque hay algo de girasoya. Lo de hoy a título de ejemplo, sé que quienes tienen que ver con esto lo comprenden fácilmente. 100 millones de toneladas, a 190, 180, 200 dólares, todos multiplicamos y sabemos lo que es. Resolver el problema de los holdouts, que es una actitud inteligente de la Argentina, como se va a resolver, significan 11.648 millones de dólares, con la autorización hasta 12.500 millones de dólares, por alguno que quede independiente y hay que resolverlo, ¿no es cierto? Estamos hablando que en una campaña agrícola, Se terminó el problema. somos capaces, los productores agropecuarios argentinos, o en particular los agricultores argentinos, más allá de sus dimensiones, somos capaces de aportar mayor monto que todo lo que debemos en ese rubro. Y hay algo que por ahí yo sé que no se termina de comprender bien, y que en las grandes urbes, gente que por ahí tiene sus dificultades porque a lo mejor su salario no le es suficiente, tiene dificultades de inseguridad superiores a las que podemos tener nosotros, y dificultades comprensibles. Sé que no le es fácil comprender lo que uno dice, pero yo siempre insisto. Por eso muchas veces digo, qué bueno sería recorrer las regiones del interior y valorar lo que es una buena producción con un buen precio, sobre todo en la agricultura y en la ganadería bovina, y ver cómo eso se redistribuye en todos los ámbitos y en todos los sectores. No tiene nada que ver con ser el dueño del campo, o el dueño del grano, o el dueño de la carne. Tiene que ver con vivir en la región. Con la distribución. Es una redistribución fantástica que nos llena de alegría, porque vemos que la gente cambia su estado de ánimo, ve las cosas con una visión superadora, realmente muy, muy valioso. Y claro, los que conocemos, como ustedes también, porque son del interior, ¿no es cierto? Sabemos que eso es una realidad, no es una cuestión que la decimos. Mucha gente dice, oh, mirá estos gringos, camionetas con el valor que tienen, y confunden. La inmensa mayoría de los productores agropecuarios argentinos somos productores pequeños y medianos, la inmensa mayoría, que vivimos en el interior, que vivimos con normalidad, que tenemos familias normales, que hemos trabajado toda la vida como burros, yo lo digo con orgullo lo digo. ¿Y no nos vamos a comprar una camioneta? Con orgullo. Yo soy abogado y escribano, trabajo como burro en mi profesión. Y en los establecimientos que la suerte profesional nos permitió comprar, en los establecimientos agropecuarios, los hijos y en mi caso, más los hijos que hoy están más capacitados que uno mismo para hacerlos producir, con gran empeño y con gran responsabilidad lo hacen producir, trabajando denodadamente y viviendo con normalidad. Esa es la realidad del sector agropecuario. Habrá siempre un porcentaje mínimo que podrá tener otra particularidad, otra característica. Y eso creo yo que es importante que lo transmitamos todos, los que conocemos cómo es la realidad, los que queremos y sentimos al sector y a sus actores, que son los productores y sus familias. Creo que tenemos que transmitirlo hasta el cansancio, para que se comprenda cómo somos y cuál es la actitud que siempre tenemos y el aporte que le hacemos al país a través de la producción del sector. Gumersindo, le agradezco infinitamente y creo compartir un 99% de las cosas que me dijo. Un gusto. Pero no me contestó la única pregunta que le hice tácitamente. Me cuesta contestarla, le voy a decir por qué. Y yo sé que la va a comprender. Yo recibí de mi madre y de mi padre, como formación humana, que en la vida había que ser amplio. Y yo me hice en esa escuela. Tengo una excepcional condición para elogiar y ponderar. Y lo hago con un megáfono. Me resulta más difícil ser un duro crítico. Tengo mi valoración del gobierno que concluyó. Y le voy a decir lo que creo que fue lo más observable del gobierno que concluyó, más allá de su política con el sector agropecuario. Lo que yo más lamento del gobierno que concluyó, que fracturó la sociedad, la dividió. Fue impulsora de la disociación de los argentinos. Y yo creo que hoy hay necesidad de que gente normal, común como somos nosotros, seamos impulsores del logro de la recuperación, de la buena relación entre los argentinos. Y me parece que eso se logra excluyendo los extremos. Si hay kirchneristas dogmáticos que todo lo que hoy se está haciendo es pésimo y todo lo de antes fue bueno, totalmente equivocado, que queden excluidos. Si hoy hay ciudadanos que valoran que todo lo de hoy es fantástico y todo lo otro fue pésimo, que queden en el otro extremo.
Yo camino por el andirivel alto, ancho, anchísimo, donde creo que caminamos la mayoría de los que hemos trabajado toda la vida, que es, obremos constructivamente, busquemos la unión y el respeto entre todos, y yo no pienso por mí, pienso por mis hijos y por mis 8 hermosos nietos, que son lógicamente el estímulo principal que mi esposa y yo como padres y como abuelos tenemos en este momento en la vida. Gracias, conociendo. Un gustazo, mucha suerte y bienvenidos a esta visita que han hecho en Río Cuarto. Ha sido un gusto.